Tienes mocos, nariz tapada, te pican los ojos, pero estamos en pleno invierno. Si cada año te pasa lo mismo, entre los meses de enero y marzo, puede que no sea un catarro, puede que seas alérgico al polen del ciprés. El ciprés es un árbol muy particular, poliniza en invierno. En algunas zonas suele empezar a polinizar alrededor del mes de diciembre. En algunas otras suele tardar un poco más y suele empezar a polinizar finales de febrero, principios de marzo. Aquí en Mallorca suele ser más bien a final de febrero, pues suele empezar la polinización y suele durar el mes de marzo. Es un árbol que es muy frecuente encontrarlo en las zonas del Mediterráneo. Está en parques, en cementerios, en colegios, urbanizaciones, y después se utiliza también mucho como seto de separación entre viviendas. Es por eso que mucha gente considera que tiene catarros encadenados en estas épocas, pero puede ser que lo que sea es que es alérgico al ciprés. Doctor Pujadas, ¿por qué soy alérgico al ciprés y no soy alérgico al polen de naranjo? Porque uno vuela y el otro no. Hay dos tipos de polen. Los anemófilos, que son los polenes que se transmiten por el aire y por el viento, que suelen coincidir con plantas que no tienen flores. Por ejemplo, el ciprés, el pino, el abedul, el olivo. Por el otro lado, están los polenes entomófilos. Estos son los que se transmiten a través de insectos que se llaman polinizadores, como las abejas. Estos son más grandes y suelen producir menos alergia. ¿Qué síntomas suele dar la alergia al ciprés? Suele dar estornudos, picor de nariz, de ojos, nariz tapada, obstruida, ojos rojos, lagrimeo, y a veces puede dar tos o incluso síntomas compatibles con asma, ruidos en el pecho. El truco para diferenciar una alergia de un catarro probablemente sea que si no tiene fiebre y dura más de una semana, puede que sea una alergia. Si además notas que cuando estás al aire libre empeora, tenemos más pistas de que pueda ser una alergia a algún polen y en particular al polen del ciprés. ¿Sabías que si tienes cipreses en casa y tienes gatos, puedes confundir una alergia al gato con una alergia al polen de ciprés? Piensa que si el gato se mete por la zona de cipreses, se impregna del polen que tiene alrededor y después lo entra a casa. Si tú eres alérgico, vas a notar muchos síntomas. Pensarás que es el gato, pero no es el gato, es el ciprés. ¿Cómo se confirma el diagnóstico de alergia al polen del ciprés? Básicamente lo hacemos con el prick test y también lo solemos hacer con la determinación en sangre de la IgE específica al polen del ciprés. Es importante destacar que el alérgeno principal del polen del ciprés es el CUP-A1. Si es positivo, es una alergia relevante y es una alergia real. Vamos a hablar del tratamiento sintomático para la alergia. Para aliviarte podemos usar lavados nasales, podemos utilizar antihistamínicos, los modernos mejor, así no dan tanta somnolencia, corticoides nasales, si hay mucha congestión o mucho taponamiento nasal, podemos usar colirios antihistamínicos, pero si los síntomas los tienes cada año, lo más interesante que se puede hacer es ponerte la vacuna de la alergia al ciprés. Es una vacuna específica para la alergia al ciprés. Lo que te estamos administrando son las proteínas a las que tú tienes alergia al ciprés. Una vacuna que se indica normalmente hacer entre 3 y 5 años. Normalmente nosotros, dada la relevancia y la potencia que tiene el ciprés como alergeno, solemos hacer más bien 5 años que 3. Hay dos variedades de inmunoterapia que podemos hacer. Podemos hacer la subcutánea, es la más frecuente y normalmente es la más eficaz, o la sublingual, que consistiría en unas gotas debajo de la lengua del alérgeno. ¿Para quién está indicado? Pues está indicado en pacientes que tengan síntomas persistentes o continuos en las épocas de polinización del ciprés, o incluso si tú ya has tenido muchos años de síntomas y ya quieres intentar quitarte los síntomas de la alergia al polen del ciprés. ¿Qué conseguimos? Reducimos síntomas, reducimos el uso de medicación, disminuimos el riesgo de terminar desarrollando un asma y conseguimos una mejora que se puede mantener durante muchos años. ¿Funciona la vacuna? Lo normal es que sí. Si el diagnóstico es correcto y está bien hecho, lo normal es que la vacuna tenga entre un 70 y un 90% de eficacia. No te resignes a pasar inviernos enteros atormentado por el polen del ciprés. Es una alergia muy típica, pero que funciona bastante bien cuando le aplicamos la vacuna. Si te ha servido este vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube
para más contenido explicado fácilmente. Y si quieres recibir consejos prácticos, alertas de pólenes y guías exclusivas, te puedes suscribir también a nuestro newsletter. Tienes el enlace en la descripción y en mi perfil. Coméntame por aquí abajo si el vídeo te ha servido o si tienes alergia al ciprés y combatimos la alergia.